a que cuando nosotros reflexionamos, tiene que ver con un evaluar las cosas y tomar una decisión de lo que nosotros hemos evaluado. Y cuando a veces de repente solamente escuchamos una predicación, nada más es lo que él dijo y lo que yo quiero creer o lo que yo decido hacer. Así que yo quiero llevarles a un punto en donde pudiéramos juntos tomar una reflexión de evaluar las cosas y después tomar una decisión. Finalmente la decisión la tomamos cada uno de nosotros y lo tomamos de manera libre y dependiendo de lo que Dios habla en nuestra vida. Así que quiero rogarle que pues siga conmigo en este tiempo que quiero compartir con ustedes. Pero a manera de contexto, quiero explicar un poquitito lo siguiente para poder ir hacia las Escrituras. Miren, en teología, una de las ramas de la teología o de los aspectos que estudia la teología se conoce y que estudia lo que es la iglesia, se conoce como eclesiología. De tal manera que hay doctorados también en eclesiología, expertos en eclesiología, y básicamente tienen abordan dos vertientes. La primera vertiente tiene que ver con el estudio de lo que es la iglesia desde el punto de vista bíblico. Eso nos va a ayudar a que nosotros podamos entender lo que es la iglesia y no lo que se nos dice que debe ser la iglesia. Y no lo que de repente vamos escuchando por allá y algunas iglesias hacen esto y el otro y nosotros, entonces todos entramos en un costal y decimos pues esto es la iglesia. No, nos va a ayudar a entender desde el punto de vista bíblico lo que es la iglesia y lo que no es, de tal manera que entonces podamos identificar qué es y qué no es. Pero la otra de las cosas que estudia la eclesiología tiene que ver con un estudio en el devenir de la historia desde que se formó la iglesia allá en el libro de Pentecostés, en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2, donde 120 discípulos estaban orando y un día fue derramado el Espíritu Santo y a partir de allí se dice que se formó lo que hoy conocemos como iglesia, es decir, grupo de creyentes, de personas que son discípulos de Jesús y deciden caminar y entrar en el camino de Jesús. Entonces ese grupo va a ser la iglesia. Pero la segunda vertiente que les decía, que estudia la eclesiología, tiene que ver con el devenir de la presencia de la iglesia en la historia, desde el siglo I hasta el siglo XXI en el que nosotros nos encontramos. Y algo interesante que van estudiando o que se va viendo a lo largo de la historia, van a ser los claro-oscuros, es decir, las altas y las bajas de la iglesia. Estoy hablando de cristianos alrededor del mundo, ¿sí me estoy explicando? O sea, los tiempos de bonanza, los tiempos en el que de repente la iglesia vive lo que en algunos grupos les denominan avivamientos, aunque ese avivamiento siempre es un poquito medio no tan difícil de definir, porque tiene que ver a veces en su contexto del que se está viviendo. Y entonces hay un tiempo de gran bendición, pero también se encuentra que a lo largo de esos 21 siglos, entonces tenemos que la iglesia pasa por tiempos de crisis, tiempos de oscuridad, tiempos en el que de repente pierde su identidad, pierden no solo la identidad, pierden el propósito y se vuelve solamente un grupo o una institución. Y entonces eso es la iglesia, ¿así? Y eso es lo que estudian, vuelvo a repetir, la segunda vertiente, los eclesiólogos, acerca de esa historia. Y se dice que a lo largo de la historia siempre ha habido avivamientos, oscuridad, tiempos de bonanza, tiempos difíciles, etcétera, y todo eso. Ahora bien, eso nos lleva a plantearnos lo que en este tiempo 2024, siglo XXI, estamos viviendo. Y hay un consenso general a nivel mundial
Y no solo consenso, sino una preocupación a nivel mundial de pensar o ver el estado de la iglesia actual. ¿Cuál es? Una iglesia decadente. Soy triste y soy duro, pero eso es. Una iglesia que ha perdido lo que Jesús denominó su sabor. Ya no es la sal de la tierra. Una iglesia que se ha perdido en infinidad de doctrinas y se ha perdido en este mundo mimetizándose y siendo parte de todo lo que está ocurriendo aquí y no siendo el grupo de cristianos que nos denominamos cristianos, no siendo un referente. Entonces, se dice que está viviendo la iglesia de este siglo un tiempo muy difícil que si no se endereza podría desaparecer la iglesia. Y eso suena muy, a lo mejor ustedes pueden decir, no, eso no va a suceder. No sé, pero lo cierto es que se está perdiendo el sabor. Está perdiendo la esencia de lo que es la iglesia. Y si no se corrige, finalmente entonces se va a convertir en una institución más sin sentido, sin propósito, y solamente que hace las cosas solamente porque tiene un nombre. Allá en el libro de Apocalipsis hay una iglesia, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, se mencionan 7 iglesias que están en Asia. Y cada una de estas iglesias tiene una característica, son iglesias físicas. Y hay una iglesia que le recrimina Jesús a través del apóstol Juan, diciéndole, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, tienes una fachada de que aparentemente tienes vida, pero estás muerto. Y esa es una iglesia física, ¿sí? Otra nos habla de una iglesia que perdió su primer amor. Y en cada una de esas iglesias le propone un cambio, pero a través de algo que la Biblia le llama arrepentimiento. No es solamente un cambio de actitud, porque puedo cambiar de actitud, pero si no hay arrepentimiento de en dónde estoy, por qué estoy haciendo esto, simple y sencillamente mi actitud no me va a restablecer mi relación con Dios. Ahora, espero me estén siguiendo y lo que estoy diciendo es el contexto de lo que quiero hablar. Porque de entre las propuestas que los estudiosos hacen con respecto a cómo salvar la iglesia, bueno, entre otras, dicen, bueno, se trata de que la iglesia hoy en día, que está siendo, llamémosle así, no atacada, sino está siendo, teniendo un frente en cuestión de lo que denominamos digital, y que si la iglesia no migra, no va hacia lo digital, pues entonces podemos caer en morir. Así que entonces tenemos que hacer las cosas como el mundo nos los está dictando. Cambiar muchas cosas para que la iglesia siga viviendo. Se oye bien, pero también hay otra postura. La otra postura es la que se dice que, como en Jeremías, regresar a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? También allí hay un problema. Porque no sería regresar a ponernos túnicas o todo eso, sino, y tampoco a un estado del tiempo, al siglo XVI, XVII. No. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, existen problemas muy serios. La primera cosa que quiero, y aquí es donde ya quiero que me vayan enfilando a donde yo quiero decirles, es que cuando usted y yo pensamos que la solución tiene que ver con que la iglesia cambie, estamos pensando que la iglesia es una institución. Es decir, como si fuera una empresa y que la iglesia tiene que cambiar porque si no, pues ya no va a vender. Y si no vende, pues ya no tiene razón de ser. ¿Me explico? Entonces, cuando yo veo que la iglesia o trato a la iglesia, al grupo de personas, como una institución que tiene que hacer cambios, sí, hay muchos cambios, pero no van a ser la solución para un problema real que hay, entonces caigo en un problema. ¿Por qué? Porque veo que la iglesia es una institución. Entonces usted y yo decimos es que la iglesia debe cambiar. Pero aquí hay un problema, porque ¿quién es la iglesia? Dígame. Nosotros. Entonces, si yo veo a la institución
a la iglesia como una institución, entonces yo puedo decir, bueno, hasta que cambie en la iglesia voy a hacer algo. Pero la Biblia me enseña que la iglesia no es una institución. La iglesia, la Biblia lo compara con un cuerpo. Y a cada uno de los miembros los compara como una parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, la iglesia no es una institución. Es un cuerpo, es un organismo. Por lo tanto, la iglesia se puede enfermar. ¿Me están siguiendo? Mi cuerpo se enferma. Y si en alguna parte Pablo explica acerca de la iglesia, dice, si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces no solamente tengo malo mi hombro, tengo mala mi rodilla, no, sino todo mi cuerpo se va descompensando de tal manera que entonces puedo crear o puedo tener un cuerpo enfermo, aunque solo sea una parte, pero todo mi cuerpo se está descompensando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar cómo sanar mi cuerpo. Así que es muy diferente a ver a la iglesia como una institución y decir, tiene que hacer esto, 20 cosas que tiene que hacer, sin buscar que hay un problema. Y el problema no es lo que tiene que hacer o dejó de hacer. El problema tiene que ver con lo que estamos viviendo. A ver si me están siguiendo. El problema tiene que ver con un cuerpo enfermo. No con una institución que está quedando obsoleta y que tenemos que poner pantallas, que tenemos que tener luces, que tenemos que montar una alabanza más contemporánea. Podemos hacer eso, pero la iglesia seguirá estando enferma. ¿Me están siguiendo? ¿Qué va a pasar? Nada. Solo va a haber ruido. Solo va a haber lo que vemos allá en Ezequiel capítulo 37, si han visto esa profecía de Ezequiel, donde dice que Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos y le dice, ¿qué ves? Y le dice, un valle de huesos secos, y le dice, por cierto, en gran manera. Y Dios le dice, este es mi pueblo. Pero entonces le dice, profetiza, le hace una pregunta, ¿crees que ellos vivirán? Y le dijo, pues tú lo sabes. Y entonces dice que profetiza sobre este valle ese huesos secos y se empiezan a juntar hueso con hueso y de repente ya está un ejército donde ya no son huesos separados, ya hay personas, ya hay cuerpos allí, pero Dios le vuelve a preguntar a Ezequiel, ¿y ahora qué ves? Y le dice, solo un ejército pero sin vida, no tienen vida. Y entonces le dice, profetiza y di, espíritu ven y sopla de los cuatro vientos. Y en ese momento habla Ezequías y entra espíritu sobre ese ejército y empiezan a caminar. Y aquí es donde encontramos la diferencia. Un ejército o una iglesia que puede ser numerosa pero sin vida. O una iglesia que puede ser igual, numerosa o pequeña pero con vida, con espíritu. ¿Dónde está el problema? El problema está no en cambiar la institución, porque usted y yo somos parte de la iglesia. Entonces, si somos parte de la iglesia, aquí es donde usted y yo somos responsables, y aunque no lo quiera ver así, somos responsables de cómo estamos como iglesia. Y no solo como iglesia local, sino a nivel mundial. Vuelvo a repetir, si hay un consenso, si hay una preocupación de líderes en el mundo, de grandes organizaciones cristianas que ven que la iglesia está en picada, que ven que vamos de mal en peor. Y dicen, si algo no hacemos, si algo no hacemos, esto se va a desaparecer. Ahora bien, vuelvo a repetir, el problema primero es que yo veo a la iglesia como una institución. Si usted y yo la vemos como una institución, pues entonces usted va a decir, bueno, me voy a una iglesia que esté bien. Pero usted sabe que cuando se camina por la calle, usted está caminando con la iglesia. Porque usted es la iglesia. Usted es parte de la iglesia. O sea, cuando termina nuestra reunión, usted no dice, bueno, ya dejé la iglesia. No. Somos iglesia, me estoy explicando, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, somos un organismo vivo. Así que si algo está mal, no es la organización, somos nosotros los que estamos
enfermos, porque somos un cuerpo que podemos enfermarnos y necesitamos salud. Y necesitamos intervención para poder seguir caminando y seguir siendo esas personas o esa entidad o ese organismo útil. ¿Me entendieron? Ok, ahora, esto me lleva a hacerles dos preguntas. Lo hice el domingo pasado con servidores y quiero hacérselos a usted. Vamos a suponer que en este momento en el mundo solo haya dos opciones. Aquí tenemos un grupo de iglesias locales, una iglesia que tiene doctrinas incorrectas, tiene doctrinas erradas, tiene doctrinas falsas. ¿Me están siguiendo? Aquí. Ahora, aquí también es un problema porque decimos, es que su doctrina está mal. ¿Dependiendo de quién? De los otros. Porque seamos honestos, ¿ustedes creen que van a encontrar alguna iglesia o alguna secta que diga, sí, estamos mal, nosotros lo sabemos, estamos mal, pero estamos predicando una palabra incorrecta, una doctrina incorrecta? ¿Han encontrado alguna iglesia así? No. Ni siquiera las sectas nocivas como las de David Koresh, que de repente juntan un grupo de discípulos y les enseñan, ellos están en lo correcto. Para ellos, ¿quiénes están mal? Los otros. ¿Y los otros quiénes dicen que están mal? Estos. Entonces, veamos, aquí hay un grupo de iglesias o de congregación, de cristianos que tienen una doctrina incorrecta. Déjelo allí, ¿sale? Usted dice, sí, es que esto está mal, está incorrecto. ¿Está bien? Y usted dice, allí no voy a estar porque estos están de plano bien desavestados, están mal. Y luego tenemos aquí otro grupo de iglesias que tienen una doctrina correcta. Que usted dice, estos sí están bien aquí, esto está conforme a la Biblia. Aunque también estos que dicen lo incorrecto, según ellos hacen algo fuera de la Biblia. No, su justificación es algo con respecto a la Biblia. ¿Me están siguiendo? Pero bueno, dejemos esto. Ahora, aquí de este lado tenemos a otro grupo, un grupo de iglesias o cristianos que dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. Ok, perfecto. Pero ese grupo de cristianos tienen una sana doctrina, pero viven en pecado, todos. Caminan en pecado. Ocultan situaciones, viven una vida doble. Si yo le preguntara a cuál de las dos, o sea, primero, ¿cuál sería la diferencia de una y de otra? ¿Cuál está más mejor según nosotros? Si hubiera solamente estas dos opciones en el mundo, ¿a cuál decidirían ustedes ir? Y yo sé que me van a decir, a ninguna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción? Formen su iglesia y formen su grupito. ¿Qué es lo que pasa? Porque entonces ese grupito va a ser la sana doctrina y vamos a tener también entre nosotros libres de pecado y de todo eso. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo. ¿Me van siguiendo? Ahora, bajo esa situación de decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Seguiría siendo prácticamente lo mismo. Una iglesia con una doctrina incorrecta, pero una iglesia que tiene la doctrina sana, pero pues no viven acorde a los principios de Dios. Viven una situación lejos de Dios y dentro se tolera pecado. Y ustedes van a decir, no, es que eso no puede ser iglesia. Ok, lea otra vez, llegué a casa en la tarde y lea Apocalipsis 2 y 3. Identifique las iglesias y va a ver por allí una iglesia que le recrimina a Jesús a través de Juan, no solo que ha pedido su primer amor, sino otra iglesia que dice, toleras a falsos apóstoles, toleras pecado y toleras a una mujer llamada Jezabel que pervierte y habla de pecado. Y la Biblia dice a la iglesia de... No está diciendo, esos no son ni iglesias. Sí, son iglesias, la Biblia lo dice. Pero es una iglesia que vive en una situación de pecado. Entonces,
Vuelvo yo a preguntarles, ¿a cuál quisiéramos pertenecer? Yo sé que me va a decir, a ninguna. Pero no hay solo hay dos sopas. A menos que usted me diga la tercera, que pues entonces mejor yo junto a mis cuates y entre ellos los más santos, a este sí, a este no, y y juntamos y hacemos algo nuevo. Puede ser. Pero la solución, ¿cuál es? Si un cuerpo se enferma, ¿qué es? ¿Qué tiene que hacer si usted se enfermó? Buscar cómo ser sano, ¿sí? Y aunque le duela, si necesita cirugía, si necesita que le corten la pata, lo tenemos que hacer, me estoy explicando. Porque necesito que mi cuerpo esté sano. Porque algo está funcionando mal. Ahora, vayamos ahora sí a las Escrituras. Y quiero que de favor abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, gracias, segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2. Y quisiera que veamos estos tres versículos, del versículo 19, 20 y 21, tres versículos. Y quisiera que pudiéramos ver la propuesta de Pablo a un grupo de cristianos como nosotros que tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida si nos denominamos cristianos. ¿De acuerdo? Ahora, primero lo voy a leer en la versión 60, la que muchos quizá tienen aquí en esta mañana. Y después lo voy a leer en otra versión, la Nueva Biblia Vida, que es otra versión que lo aclara. No es diferente, es la misma, pero trae un poquito de claridad. La leo en la 60 y dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús o el nombre de Cristo. Lo leo otra vez. Es un texto sumamente fuerte que no nos gustaría que estuviera allí, pero ahí está. Conoce al Señor, pero el fundamento de Dios está firme, no se puede mover, teniendo un sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y la orden es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego hace una comparación y dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, subraya esta parte, si alguno se limpia de estas cosas, será que, dice este pasaje, se limpia de estas cosas, será instrumento, 1, para honra; 2, santificado; 3, útil al Señor; y 4, dispuesto para toda buena obra. Ahora, quiero que leerlo en otra versión y va a escuchar que es exactamente lo mismo, pero nos tiene un poquito de claridad y quiero explicar esto. Esta versión es la Nueva Biblia Vida y dice lo siguiente: pero la verdad de Dios es un cimiento que se mantiene firme y sólido. Y tiene esta inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y el que adora al Señor debe apartarse del mal. En una casa grande no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Unos son para ocasiones especiales y otros son para uso diario. Si tú te mantienes limpio, serás como una vasija para ocasiones especiales, apartada y útil para el Señor, separada para usarse en toda buena obra. Este nos da un poquito de más claridad. Ahora, vamos por favor a lo siguiente. En estos tres versículos, Pablo usa dos metáforas. Usa una metáfora, es como una comparación de algo para explicar una verdad o una realidad. Y la primera metáfora que usa está en el versículo 19, donde dice:
pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pablo tenía en mente lo que en la antigüedad y también en la actualidad había y hay. Son esculturas o monumentos que se erigían y en la parte de abajo de la base de ese monumento se ponía y se sigue poniendo una inscripción que nos indica a qué se refiere ese monumento o esa escultura. Entonces Pablo dice lo siguiente: el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Lo que está diciendo, según es la versión Nueva Biblia, dice, pero la verdad de Dios es como un cimiento, una piedra firme, una piedra angular. Dice que se mantiene firme y sólida y tiene una inscripción. Y esa inscripción dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese fundamento es la iglesia. Y usted y yo somos parte de esa iglesia y tenemos que llevar un sello, una inscripción. Esa inscripción dice santidad. Quizá por allí en este momento les vaya a sonar medio litúrgico. La palabra santidad literalmente significa apartado de nada más. Entonces, lo primero que está diciendo Pablo es que en la antigüedad había monumentos significativos y esos monumentos significativos tenían un sello, una inscripción. Y esa inscripción nos indicaba qué tan importante y qué tan significativo era ese monumento. ¿Sabe una cosa? Usted y yo somos parte de la iglesia y tenemos un sello. Y lo que nosotros reflejemos, lo que tengamos en nuestro corazón, la marca de santidad, va a reflejar lo que es o lo que tenemos arriba. Es a Jesucristo en nuestra vida. No podemos nosotros desligarnos y de alguna manera decir, bueno, todos somos humanos y todos pecamos. Sí. Por eso la Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Aquí el punto es que tanto nosotros estamos conscientes de que estamos representando y de que tenemos un sello, y ese sello debe ser porque Él me conoce a mí. Y si Él me conoce, me está pidiendo una integridad en mi vida. Me está pidiendo que yo me aparte de toda clase de mal. Aquí lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Todo aquel que adora. Todo aquel que se dice ser. La iglesia, una de las iglesias que tenía el nombre solamente de que vivía, pero por dentro estaba muerta. Es en la de Apocalipsis. Y a veces solamente tenemos una inscripción que aparenta vida, pero simple y sencillamente solamente tenemos un cajón, nada más. Un muerto, nada más. No hay vida, porque no estamos reflejando ni tenemos ese sello, esa marca, esa inscripción que nos indique, y que no solo nos indique, le diga a este mundo quién es Jesús. Ahora, esta primera situación que tiene que ver con algo que usted y yo no podemos olvidar: lo que somos para Dios y la responsabilidad que tenemos. Cuando habla de una inscripción debajo de una escultura, me lleva a reconocer o a creer que también yo tengo una inscripción, un sello. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, de favor. Y el capítulo 28, bueno, desde el 24 en adelante más o menos, me empieza a relatar el libro de Éxodo, cómo se debería construir el tabernáculo, las telas, las pieles, todo lo que había, los enseres. Y
En el capítulo 28 ahora aborda cómo debería de vestir el sumo sacerdote, cómo era su vestimenta. Y empieza a describir cada una de esas cosas. Mire, tan exhaustivo es que hasta le dice cómo deberían ser sus calzoncillos y de qué material tenían que ser. Así, léalo en la escritura. Y después le dice su túnica, su efod, lo que tenía que, las piedritas, qué tipo de piedritas, todo le va describiendo. Pero cuando llega a la parte de la cabeza, lo que es la mitra, una como especie de gorrita que se tenía que poner el sumo sacerdote, le dice que tenía que hacer algo, ponerse esa mitra, pero vea lo que dice Éxodo capítulo 28, versículo 36, 37 y 38. Éxodo 28. ¿Ya lo encontró? Versículo 36. Dice: harás además una lámina de oro, una laminita de oro, aplánala, de oro fino, y grabarás en ella como una grabadura de sello. ¿Se acuerda? Lo ubica con el sello que tenemos que tener. Dice: y harás en ella un grabado con un sello. Y en ese sello dirá: santidad a Jehová. Y luego la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, lo que te vas a poner en la cabeza. Y por la parte delantera de la mitra, del gorrito, va a estar esa laminita. ¿Cómo dice esa laminita? Santidad a Jehová. Y dice, y la vas a poner ahí. Pero vea cómo cierra el versículo 36. Y estará sobre la frente de Aarón. Imagínense ese gorrito como los que usan los chefs. Pero en vez de tener el nombre del chef, tiene una inscripción de oro, de lámina de oro, que dice santidad a Jehová. ¿Qué era lo que Dios quería decirle al sumo sacerdote o al sacerdote? Que cada vez que se pusiera esa gorrita y ministrara y estuviera en la presencia de Dios, se diera cuenta y aquí en su mente, aquí estuviera grabado: Dios es santo. Y si Dios es santo, yo debo ser santo. Santidad a Jehová, porque también la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así que cada vez que se vestía el sumo sacerdote o el sacerdote con toda su vestimenta, lo último que se ponía era la gorrita, porque ya se tenía que poner el efod, todo, y ya, lo último era la gorrita. Y entonces esa plaquita le recordaba que tenía que caminar en integridad delante de Dios, porque a eso había llamado. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Qué tremendo es este pasaje. Si nosotros queremos ver a la iglesia como institución y hacer cambios externos de cosas, de implementar cultos, implementar cursos, todo lo que quiera, esto puede ser bueno porque es para mi crecimiento. Pero si no sano mi vida como iglesia, ¿me va a servir de algo? Nada. Mi vida seguirá siendo un valle de huesos secos, sin sentido, sin vida. Y no solo eso. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Señor. El pecado me separa de Dios, pero también afecta a otras personas. Quiero que veamos un ejemplo, por favor. En Números, capítulo 12. Vaya conmigo tantito de favor. Números, capítulo 12. Y aquí hay una historia muy interesante. Son solamente 16 versículos. Voy a leer algunos versículos y me los he saltando para que pudiéramos entender. ¿Qué es lo que pasó en una ocasión? El pueblo de Israel iba en el desierto. Mientras iba en el desierto, tenía dos hermanos, Moisés, Aarón y María. Y mientras iban por allá, en un momento dado, Aarón y María hacen algo. Capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra
Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego Jehová dijo a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros, traed tres al tabernáculo de reunión. Salieron ellos tres al tabernáculo. Entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues ustedes no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? El pecado fue murmuración. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue Dios, dice en este pasaje. Y entonces la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés y le dijo: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Será echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así fue María echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Ahora, vean por favor. Dios demanda algo de nosotros: santidad. Y cuando hay pecado en nuestra vida, como iglesia, estamos en pecado, ocurren problemas serios. No podemos decir: es mi problema. No. Este pasaje es interesante porque dice que Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, murmuraron contra Moisés porque él había tomado una mujer cusita. Hay dos cosas que era una mujer cusita. Una mujer cusita era de la descendencia de Cus, pero no era no podía definirse su genealogía, ¿sí? Su ascendencia. Pero la segunda cosa es que los cusitas eran de color, de tez morena. A ver, pero no se oiga mal, pero eran negritos. Entonces, pareciera ser que, fíjese, después de mucho tiempo, pues Moisés ya vivía con ella. Y entonces descubrieron que ella era negrita. Y dijeron y empezaron a murmurar: ¿cómo es posible? Ni siquiera sabe su descendencia, su ascendencia, quiénes fueron sus padres. Eran de origen africano, los cusitas de la parte norte de Etiopía. Y empezaron a murmurar. Y entonces Dios se enojó y llamaron y a María y a Moisés, y entonces los pone en su lugar y le dice: bueno, yo escogí a Moisés y ustedes no tenían por qué estar murmurando y hablaron mal. Por lo tanto, mi ira va a venir sobre ustedes. ¿Y qué es lo que pasó? Cae lepra. En ese momento María queda leprosa, una enfermedad terrible, a causa de ese pecado de murmuración. Ahora, podemos decir aquí: bueno, pues recibió su castigo, pero no fue solamente ella. ¿Qué es lo que pasó? Vean que hay dos cosas que pasaron. En el versículo 10, la nube se apartó del tabernáculo. ¿Qué significa esto? La presencia de Dios se fue en ese momento. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, había una nube que era la que les guiaba. Y cuando se detenía, ellos se detenían. Cuando se movía, ellos se tenían que mover, porque la nube hablaba de la presencia de Dios. Y cuando hay pecado, la nube o la presencia de Dios se va. Difícil. Pero no solo cae en la situación de María, porque María, pues bueno, yo fue mi pecado, ya recibí mi castigo. No. ¿Qué pasó? ¿Afectó al pueblo de Israel? La nube se apartó.
En otras palabras, dejaron de caminar. ¿Cuántos días? 7 días. La nube se apartó. La primera cosa es que la presencia de Dios se va. Y nuestros cultos pueden ser llenos de gritos, llenos de júbilo, pero sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Por pecado. Porque nos hemos quitado la gorrita que dice santidad a Jehová. Nos gusta cantar el canto del Apocalipsis. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Oh, qué bonito eso. Y Él me ha hecho. Pero un sacerdote tiene aquí santidad a Jehová. No es cantar, es vivir acorde a lo que yo llevo acá. Así que la primera cosa que pasó, además de que María quedó, pues ahora sí, relegada por su pecado, pero ella estuvo leprosa. Y una persona leprosa, nadie le podía tocar, quedó aislada. El pecado nos aísla. Y si usted no se ha dado cuenta, a veces nos estamos aislando, echándole la culpa a los demás cuando nosotros nos estamos contaminando de lepra por pecado. Y no son los demás, soy yo. Sé que esto es bien fuerte, pero es lo que dice la Escritura. No, y me voy aislando. Y María quedó aislada, pero no solo eso, sino también el otro asunto es que la nube de la presencia de Dios se apartó. Así que imagínense, por favor, un pueblo desprotegido de la presencia de Dios. Pero la otra de las cosas, 7 días se estacionaron. No caminaron ni para atrás ni para adelante. El pecado, además de que separa la presencia de Dios de nuestra vida, también el pecado nos interrumpe en nuestro caminar. ¿A uno? ¿A uno o a todos? A todos. Y dice que fue apartada 7 días. Versículo 14. Bueno, del 15. Así que María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. No podían dejar a María morir en el desierto, pero María estaba allí y esperaron hasta que María se reintegró y entonces pudieron caminar y seguir adelante. El pecado trae consecuencias. Ahora, tal vez algunos de nosotros podamos pensar y decir, pero pues es que eso ya es muy religioso. Podría ser. Pero le voy a dar un versículo que es allá en Apocalipsis capítulo 22, si va rápido de favor. Apocalipsis 22, de favor. Con el que se cierra la Escritura, el Nuevo Testamento, por favor. Y en el capítulo 22, versículo 7. Fíjese cómo cierra, donde Jesús le dice a Juan, y le dice lo siguiente, el versículo 7 dice, he aquí yo vengo pronto. Él viene pronto y está bien, Él viene pronto y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, que Él venga pronto. Y luego dice, aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego dice versículo 8, yo soy Juan, el que oyó y vio estas palabras, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan tus palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel le interrumpió y le dice, no me tienes que adorar, soy un ángel. Y le dice, adora a Dios. Y entonces, vea por favor, aquí es donde quiero que subraye. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Él viene pronto. El tiempo está cerca. Y porque el tiempo está cerca, hay una, llamémosla, invitación. Y la invitación no es
aunque se oiga medio mal, la invitación no es a fuerzas, ¿sí? No es, pues no hay de una sopa, no. La invitación es, tú tienes esta opción y esta otra. ¿Cuál quieres? Es tu decisión. ¿Cuál es esa invitación o cuál es a lo que me está llamando? Y le dice, bien, el que es injusto, ¿qué dice? O sea, vea por favor, no dice el que es injusto que se arrepienta. No. ¿Quieres ser injusto? Hazlo pero bien, sabroso. Luego dice, el que es inmundo, ¿qué? ¿Todavía? ¿Sea inmundo todavía? Pero luego dice, y el que es, y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese. ¿Entiende esto? Entiende que de alguna manera, aún a pesar de todo, Dios nos da a elegir a nosotros cómo queremos vivir. Y dice así, mira, no te preocupes. Si eres injusto, sé injusto más. Si eres inmundo, sé inmundo más. En otras palabras, mire, ni disfrutamos el pecado y ni disfrutamos a Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es que ¿qué van a decir? Y que de repente y estoy así. Lo que está diciendo aquí, mira, si eres inmundo, si eres sucio, hazlo sabroso, disfrútalo. O sea, vive tu vida como tú quieras. Total, es tu vida. Y el único lastimado eres tú. Y el único que va a ser herido eres tú. Y el único que va a ser apartado eres tú. Y al único que le va a caer lepra eres tú. Así que, pues, o sea, gózala sabroso. Se oye raro, ¿verdad? Pero es lo que dice este pasaje. El que es injusto sea justo todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Pero el que es santo, que se santifique. Aquí hay dos cosas. ¿Qué es lo que usted y yo queremos? ¿Recuerda lo que estamos hablando? El fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca del nombre del Señor. No me quiero apartar, no hay problema. Disfruta bien el pecado. Punto. Porque ni puedes disfrutar en la presencia de Dios porque sientes aquí la mirada de todos los chismosos que fueron a contarle tu vida a alguien más. Así que entonces no voy. O sientes aquí la mirada de Dios y de Satanás que te está diciendo hipócrita. Y no se disfruta. Así que dice este pasaje, el tiempo está cerca. Y si el tiempo está cerca, tienes dos opciones. Y la primera opción, si tú quieres vivir lejos de Dios, vívelo lejos, no hay problema. Pero si tú quieres estar viviendo cerca de Dios, acércate más. Busca su presencia. Recuerda que tienes una inscripción aquí que dice santidad a Jehová. Y la segunda cosa, ahora sí, regrese conmigo a Timoteo de favor. Y les decía que hay dos figuras, dos metáforas aquí. Y la segunda metáfora tiene que ver con una casa grande, con un palacio. Segunda Timoteo 2, versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, la clave es esta. Si alguno se limpia de estas cosas y entonces empieza a decir, será instrumento útil para el Señor. La primera metáfora o el primer símil tiene que ver con un edificio, con un cimiento que tiene una inscripción, santidad a Jehová. Pero ahora la segunda tiene que ver con una gran casa. Ahora, cuando está hablando de una casa literal se está refiriendo a un palacio. Y lo que está diciendo Pablo es lo siguiente. Bueno, en un palacio, en una casa grande, la gente tiene dos clases de vajillas, dos clases de barro. Hay de vasos. Hay vasos que se usan todos los días para cubrir las necesidades cotidianas. Son los vasos que son de barro y que son de madera. Y que finalmente, bueno, están en la casa, pero no son tan especiales.
son como aquellos vasos que solamente se guardan para ocasiones especiales, como los que usted tiene para Navidad y Año Nuevo. O sea, no lo saca todo el año. Alguien llega a su casa y le dice, regáleme un vaso de agua, y usted no saca las copas de cristal cortado, porque el otro se las puede echar a perder, medio torpe. Entonces usted agarra sus vasitos que los compró allí en Superplus, de colores, verde, blanco, y hasta le dice de cuál, y entonces se lo da. Así que son los vasos que usa todos los días. Y lo que Pablo dice, bueno, en una casa grande hay dos clases de vasos. Unos vasos que dice que son para usos honrosos, usos especiales, para ocasiones especiales. Pero hay otros que están allí y que se usan todos los días, y que cuando se echan a perder no se perdió mucho. ¿Por qué? Bueno, porque podemos reemplazarlo con otro que es barato, pero no sería lo mismo con un vasito bueno, que son para ocasiones especiales. Entonces, Pablo dice, bueno, así, en la casa de Dios hay vasos que pueden ser útiles para ocasiones especiales. Y sabe, estamos viviendo un tiempo difícil, y ese tiempo difícil la gente necesita esos vasos, no cotidianos, esos vasos que se saquen para poder dar agua y para ser útiles en toda buena obra. Los demás vasos se usan todos los días y no tienen ningún problema, se pueden desechar. Pero Dios quiere que usted y yo seamos vasos honrosos, vasos que cubramos las necesidades de este mundo. En los tiempos de Jesús, cuando la gente caminaba de un pueblo hacia otro, pues llevaban sí su cuenco de agua o su dotación de agua, pero llegaba un momento en que se acababa. Así que cuando llegaban a alguna ciudad, ellos sabían que entraban a un pueblo, las casas afuera ponían una mesita, y sobre la mesita era su responsabilidad todos los días poner un poco de agua en unos vasos, un poco de agua limpia y fresca y cristalina, y la ponían ahí porque si alguna persona pasaba por allí de camino, ella podía acercarse y tomar un vasito de agua para saciar su sed y continuar su camino. Y así hoy en día, usted y yo tenemos que ser esos vasos útiles para toda buena obra, para que cuando sea necesario alguien se acerque a nuestra vida y beba del agua que tenemos. Esa agua es el Espíritu Santo. No podemos dar lo que no tenemos. Así que podía continuar. Pero también había otro detalle. El pueblo de Israel viajaba, cuando estaban dispersos, viajaban a Israel, a Jerusalén 3 veces al año, que eran las fiestas más importantes. Así que cuando salían de casa, caminaban muchas veces días en caravanas para llegar a Jerusalén a adorar y entrar al templo de Jerusalén. De tal manera que entonces en la entrada del templo, en las puertas y también en los pasillos, ponían unas jarras o vasijas de barro con agua, para que cuando llegaran los peregrinos y entraran a adorar a Dios allá, primero saciaran su sed. Tomaban agua que era puesta allí en esas vasijas de agua para que fueran tomadas. Y entonces ya con esa necesidad satisfecha de esa sed, podían caminar y entrar ahora sí a adorar a Dios. Pero ya no tenían sed. Y eso era cotidianamente, porque los peregrinos venían, entraban y tomaban. Porque en aquellos tiempos no había Oxxos. No le decía, mira, cuando lleguemos a Jerusalén vamos a un Oxxo y nos echamos una coca. No, sabían que no había tiendas y vamos a la tiendita de don Fulgencio y allí nos echamos. No había tiendas. Así que entonces primero, si iban en el camino, en las casas había agua y podían saciar su sed. Y cuando llegaban, antes de entrar a la presencia de Dios, había agua allí y ellos tomaban. Esas vasijas son las que Dios necesita hoy en día. Esa es la segunda figura
de una casa grande, donde hay dos clases de vasijas que son usadas, vasijas especiales o vasijas cotidianas. Aquí el punto es, ¿qué es lo que usted y yo somos? ¿O qué deseamos ser? Regrese y quiero terminar con una palabra que es sencilla, pero fuerte. Después de hablar de las vasijas que son especiales y otras para usos cotidianos, en el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, el punto es, no es haz de mí lo que quieras, sino yo me limpio, porque quiero ser un vaso útil para ti, Dios. Quiero ser un vaso que te honre y que cuando alguien tenga sed, yo pueda brindarles esa agua, porque quiero ser ese vaso. Así que si alguno se limpia de estas cosas. Uno de los salmos que es sorprendente, que habla del corazón de David, es el Salmo 51. Y donde le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí, dentro de mí. Y luego le dice, contra ti he pecado, límpiame, lávame más y más de mi maldad y seré limpio. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, pero solo entonces, cuando se haya limpiado, cuando yo entre a tu presencia y me limpies. El punto aquí es, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos seguir viviendo alejados de Dios? ¿O queremos regresar realmente a Dios? ¿O queremos regresar y decir, Señor, perdóname? Quiero que nos pongamos de pie. Y quisiera solamente que esto lo guarden en casa. Lo guarden en su corazón y lo lleven a casa. Al principio les decía que una de las cosas que están preocupados muchos líderes en el mundo es que la iglesia está en decadencia. Y aunque usted y yo podamos decir, es que hay iglesias con un gran avivamiento, no sé. Mejor hay mucho ruido, pero no poca presencia de Dios, poca vida. Y estamos tratando de implementar cosas, y no es el punto implementar o hacer cosas. El punto es si alguno se limpia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Quisiera que otra vez se me ayudes poniendo, Joan, el texto de Timoteo. 2 Timoteo 2:19. Sí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios nos conoce. Y Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe las luchas que tenemos, las que enfrentamos. Lo que dentro de nosotros de repente está el hecho de quiero cambiar, quiero levantarme, pero no puedo. Porque a veces nosotros mismos nos hemos hundido más y más. Nos hemos aislado más. Ya no son 7 días. Ya no como María que fue aislada, sino nosotros mismos nos fuimos alejando más. Por resentimientos, pero los únicos lastimados somos nosotros. Los únicos que nos apartamos de Dios somos nosotros, y que estamos nosotros obstruyendo la presencia de Dios en nuestra vida. Y necesitamos volvernos a Dios como cristianos, como iglesia. Si bien sí hay muchas cosas que tenemos que cambiar y migrar y hacer, implementar cosas, pero lo fundamental es sanar nuestro corazón. Pedirle a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quiere cerrar sus ojos? Y a los que nos siguieron en línea, antes de despedirnos, después de la oración, quisiera hacerles esta invitación, los que están en línea o que están viendo este mensaje posteriormente. Dios nos está llamando cada día a santidad. Y la santidad no es mojigatería.
La santidad no es religiosidad. Es solo un deseo de apartarse y vivir para Dios, enfrentando nuestras luchas, nuestros problemas, enfrentando la vida cotidiana, pero con el anhelo y deseo de honrar a Dios, de ser esos vasos donde la presencia de Dios se vierta en nuestras vidas. Así que tenemos un compromiso, y ese compromiso es: si alguno se limpia de estas cosas. Padre, aquí estamos y queremos darte gracias porque en tu misericordia, Señor, no nos has desechado, no nos has abandonado. Tú pudiste haber desechado a María y dejarla en que muriera en el desierto, pero esperaste 7 días para que ella se reintegrara al pueblo. Y tú estás esperando que nosotros nos volvamos a ti, porque no quieres que ninguno de nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Así que hoy en esta mañana oramos pidiéndote perdón, con la actitud de aquel hijo que malgastó su vida, que vivió en la basura, comiendo de los cerdos, pero reflexionó y dijo: puedo vivir mejor y me voy a levantar e iré a mi Padre. Y hoy nos volvemos a ti, Padre, y hoy queremos volvernos a ti. Regresamos nuestra vida y nuestro corazón a ti.